Lunes 8 de marzo. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la escena del Evangelio de hoy está situada en la sinagoga de Nazaret. Jesús acaba de proclamar su discurso programático en el que relee al profeta Isaías. Pero él no solo interpreta al profeta a la luz de su propio proyecto, sino que pregona que esa escritura que acaba de anunciar se cumple allí y ahora. Jesús se autoproclama el ungido del Señor que viene a traer la buena noticia a los pobres. Tratemos de imaginarnos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, en medio de sus paisanos, recordando a un Dios Padre de todos los que confían en Él. El Espíritu Santo que guía a Jesús y la palabra del profeta Isaías son como la chispa que enciende el fuego de la misión de Jesús fuera de su pequeño pueblo. San Lucas pone en esta primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo del pueblo judío contra él, un rechazo que culminará con la muerte en la cruz. Así, lo que comenzó siendo simpatía y admiración se cambia en hostilidad. Desprecian a Jesús porque solamente es el hijo de José y no ha tenido maestros que puedan garantizar su conocimiento de la Biblia. El odio contra Jesús crece y sus paisanos intentan eliminarlo tirándolo por un barranco, pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó. En este gesto hay como un anticipo de su resurrección. Pues bien, vayamos al fondo de esto. Ante el anuncio de Jesús, algunos de sus paisanos quedan admirados, otros confundidos y otros interrogan su identidad. ¿Cómo va a ser el ungido del Señor el hijo del carpintero? Jesús es rechazado en su propia tierra al presentar su proyecto del reino de Dios. Él es consciente que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Por ello, para explicar su plan como buen pedagogo que era, recurre al ejemplo de 2 profetas del Antiguo Testamento bien conocidos por sus oyentes: Elías, padre de la profecía, y Eliseo, su discípulo. Estos profetas del siglo IX a.C. realizaron grandes milagros a personas no pertenecientes al pueblo de Israel. El primero a una viuda de Sarepta, el segundo a Naamán, el sirio. Con sus signos, estos hombres inspirados por Dios manifestaron que la salvación no estaba limitada al llamado pueblo de Dios, sino que estaba abierta a las gentes de todos los pueblos. El Evangelio de San Lucas, cuya comunidad pertenece a la gentilidad, también está mostrando que esta buena noticia salvadora de Jesús no está cerrada a unos pocos, ni a su pueblo, ni a los galileos, ni a los judíos. La buena noticia es para todos y todas, independientemente de su etnia, religión o nacionalidad,
y tiene que llegar a todo el mundo. Por ello, Jesús no se deja intimidar por nada ni por nadie, y se abre paso entre ellos para seguir su camino. El Evangelio de hoy nos interpela y suscita en nosotros algunos interrogantes. ¿Me creo que la buena noticia de Jesús es un mensaje portador de sentido de la vida para todos los seres humanos? ¿Procuro ser parte de esa iglesia en salida anunciada por el Papa Francisco que va más allá de los muros de nuestros templos para hacer llegar a los de fuera la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús? El Evangelio de hoy también nos hace caer en la cuenta de que es muy difícil entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. El primero es cumplimiento y superación del segundo, y hace continuas alusiones explícitas o implícitas al mismo. Procuro formarme en el estudio, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, para entender en profundidad la palabra de Dios y su buena noticia salvadora. Que Dios les bendiga y les proteja.